Bueno, pues bienvenidos a esta que es la tercera clase de este curso donde pues hemos tratado de generar un panorama básico de cada una de las lenguas indígenas del país, tanto de las que existieron pues como de las que aún perviven. Y hoy pues llegamos a la clase número 3 y vamos a hablar del Boruca. A partir de hoy vamos a ir dedicando una clase a cada una de las lenguas y luego pues al cierre, que como yo había dicho, íbamos a trabajar algunos casos especiales, ¿verdad? Como lenguas de poblaciones indígenas migrantes y este tipo de cosas, ¿verdad? Y algún tema pues que para ustedes pueda, importante que también ustedes sugieran algún tema para el cierre del curso. Y hoy pues tenemos este tema, clase 3, el Boruca, una lengua obsolescente y en recuperación, ¿verdad? Sí, y en recuperación. Entonces, hay que explicar el título, ¿verdad? La cosa, ¿verdad? Es que, bueno, ya el Boruca no tiene hablantes maternos, ni tiene hablantes altamente productivos, que llamamos en lingüística. Pero sí tiene una comunidad muy combatiente, los borucas, ¿verdad? Históricamente siempre ha sido pues, gente muy combatiente. Y no, la pura verdad es que es cierto que ellos han estado haciendo esfuerzos muy loables por recuperar la lengua y entonces por eso ponemos, y en recuperación, porque si no, se me enojan en la comunidad. Se me enojan en la comunidad. Van a decir, es que el profesor Guille, no nos enojemos. Pues ponemos ese y en recuperación para rescatar esos importantes esfuerzos que hacen ellos, porque ellos sí, hay que decir la verdad bueno, no todos, ¿verdad? O sea, pero algunos están muy empunchados en, caramba, vamos a sacar esto adelante, ¿verdad? Y eso siempre es una alegría, ¿verdad? Porque hay pueblos que han perdido la lengua y no les interesa, rotunda y santamente. Hay pueblos indígenas en América que han perdido la lengua y no les interesa en absoluto, ¿verdad? Recuperar nada, ¿verdad? Entonces, que haya un interés comunitario es algo, a mi criterio, importantísimo, ¿verdad? Algo importantísimo. Entonces, yo lo veo así, lo veo como algo sumamente positivo. Voy a hacer un repaso, ¿verdad? Habíamos hablado en la clase anterior de lenguas extintas, ¿verdad? Que son el chorotega y el huetar, ¿verdad? Me parece que el término el extinta es mucho mejor, ¿verdad? Porque como digo, antes se hablaba de lenguas muertas, pero el término lengua, el concepto de lengua muerta es un concepto que no cae bien a nadie, pero a nadie, ¿verdad? Entonces, a nivel comunitario es problemático y también desde todo punto de vista, más las lenguas pues, pueden resucitar. Si uno habla de lenguas muertas, tienen que hablar de lenguas que resucitan, entonces, como Jesucristo. El hebreo, ¿verdad? Creo que había hablado el hebreo, ahora tal vez retomo un poco el caso del hebreo. Este, entonces es mejor hablar, bueno, de lenguas extintas, que son lenguas que se conservan muy mal, como el chorotega, dijimos hace 8 días, que se conserva pésimamente. O lenguas de las que no queda pues prácticamente nada decente, como el huetar, que lo que quedan son palabritas ahí, que más o menos sabemos que son huetares. Y, y bueno, de esas ya hablamos, ¿verdad? De esas lenguas que están pues extintas y que las posibilidades de recuperación son cero o ninguna. Ahora vamos a dedicar las clases siguientes a 3 grupos diferentes y vamos a ir hablando una por una, ¿verdad? Primero vamos a hablar de lenguas en obsolescencia y vamos a hablar del Boruca primero y luego del Térraba. El Térraba es un caso interesantísimo, ¿verdad? Ya hasta me emocioné yo mismo
Es decir, con la clase de hoy en 8 en que vamos a hablar de el caso del Terraba. Pero, ¿qué son lenguas en obsolescencia? Son lenguas que ya no tienen hablantes productivos. Es decir, cuando me refiero a un hablante productivo, un hablante materno, alguien que si usted le dice párese ahí y me habla 2 horas seguidas en la lengua, puede hacerlo. Bueno, pues entonces estas son lenguas que no tienen ese tipo de hablantes y por lo tanto, pues no son lenguas vehiculares también. Aquí se suele hablar del concepto de lengua vehicular, es decir, lengua que se usa todos los días en un ambiente o en un contexto determinado. Por ejemplo, el español es nuestra lengua vehicular. ¿Por qué? Porque yo voy a la pulpería a comprar pues algo que se me acabó, pues necesito comprar jabón, y necesito comprar mortadela y entonces pues voy a la pulpería y uso el español para eso, ¿verdad? Quiero comprar pan, entonces voy a la panadería, ¿verdad? Ahí a comprar. Ahora me cuentan cuál panadería compran pan ustedes, ¿verdad? Yo voy aquí a una que queda aquí por Cartago. Entonces, ve, pero yo uso el español para eso. Entonces el español es lengua vehicular, en ese sentido que se usa, ¿verdad? Y estas lenguas no se usan en ningún contexto ya, prácticamente. Más allá de que alguien quiera ponerse, digamos, un día a conversar, sentarse a practicar porque la está aprendiendo. Luego, después de que hablemos del Boruca y el Terra, vamos a hablar del Cabecar y el Nove. Ah, no, perdón, del Maleco y el Bribri, que puse como lenguas en declive o declinación. Podría haber puesto declinación también. Son lenguas que están perdiendo hablantes. Eso sería el concepto acá. Lenguas que con el paso del tiempo han venido en deteriorándose. ¿Y cómo sabemos que se deterioran? Por el número de hablantes. Ya han perdido hablantes y están en el umbral del 50%. O sea que la mitad habla, la mitad no habla. Y ahí vamos a hablar del maleco y el bril. Y luego vamos a hablar de las lenguas en resistencia, que son lenguas que están aguantando el embate del español y que no se están, pues de momento no están. Eso no significa que estén a salvo, pero que significa que de momento han logrado aguantar y no están perdiendo, teniendo una pérdida significativa de hablantes, así escandalosa. No, y son el Cabecar y el no. Entonces, de eso ya hago un panorama general y hoy, pues bueno, hoy está dedicado, pues, como dijimos en la primera clase, hoy está dedicado entonces al Boruca, que es una lengua obsolescente y en recuperación, porque la comunidad está muy preocupada por seguir adelante. Recuerden que si tienen alguna pregunta, por favor, me la ponen ahí en el chat o también levanten la mano y participen, ¿verdad? No hay ningún problema con que me interrumpan, ¿verdad? Y además se vuelve un diálogo, se vuelve como más interesante. Vamos a empezar con un poco de historia, ¿verdad? Un poco de historia. ¿Y dónde están los borucas? Los borucas están en la zona sur de Costa Rica, ¿verdad? Primero me gustaría hablar de lo que es la época precolombina, o sea, antes de que lleguen los españoles a Costa Rica. La época precolombina, esa región se le llama Diquis, ¿verdad? Así es el nombre arqueológico que tiene la región, pues donde estaban los borucas. Y prácticamente, bueno, aquí pueden ver un mapa, un muy bonito mapa. Prácticamente pueden ver que los borucas abarcaban toda la zona esta del Diquis. Eran los únicos que estaban ahí. Qué importante esto porque, digamos, hoy día la zona sur es muy diferente a lo que era en ese momento. Hoy día en la zona sur hay 6 pueblos ahí. Oigan ustedes, hay 6 pueblos. Están los borucas, están los térrabas, están los noves, que también se les dice guaymíes, están los bribris y cabécares, ¿verdad? Y están los bugles. Más bien me salieron más ya, yo creo, ¿no? ¿Verdad? A ver si contamos bien. Entonces están los borucas,
Están los térrabas, los noves, los buglé, y los cabécares y los bribris, ¿verdad? Son 6 pueblos. Es una zona que llamamos multicultural, porque ahí usted tiene, imagínense, decir, bueno, lenguas vivas, hay 4 lenguas vivas, más estas que, como digo, son obsolescentes. Más las costumbres y todo esto. Pero eso no era así en la época antes de la llegada de los españoles. Antes de la llegada de los españoles, ahí solo estaban los borucas, que pues habitaban toda la parte esta del río, pues el río Grande de Terra. Los borucas eran grandes navegantes y navegaban el río para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, hacían por ese río, que es enorme, por cierto. Yo no sé si ustedes han ido a la zona sur, pues recomiendo aquí yo siempre estos viajecitos turísticos a la zona sur. Ahora hablamos para que se den una vuelta, ¿verdad? Y pues vayan. Pues sí, incluso navegaban por el mar y habían poblado las islas, porque ahí hay islas. Este, ¿Y cómo se sabe eso? Pues porque hay restos arqueológicos, como lo digo. Cuando llegan los españoles, ellos van a encontrar 2 pueblos, los borucas y los cotos. De hecho, todavía creo que existe un lugar que se llama Cotobruz, de los cotos. Los indígenas cotos, que también se les llama coutos o coctos, como acá se escribe, pero para facilitar nosotros decimos los cotos. Los indígenas cotos se acabaron, ¿verdad? De hecho, pues no, cuando ya eran muy pocos se fueron, los movieron al pueblo boruca. Y no, la cosa es que sospechamos que en realidad eran el mismo pueblo, digamos. Seguramente era que tenían divisiones políticas, tenían divisiones de carácter político, alguna división de carácter social, pero es muy posible que fueran el mismo pueblo, o sea, que los únicos en realidad que habitaban ahí en el sur era un solo pueblo, eran los borucas. Arqueológicamente en esta región hay ¿verdad? Las famosas esferas de piedra. No sé si ustedes las han visto, ¿verdad? Las famosísimas esferas de, de piedra. Bueno, pues es todo un tema, ¿verdad? Pues es todo un tema hablar de las esferas de piedra, ¿verdad? De la región. La región de Iquiz es conocida sobre todo por esas esferas que hicieron los indígenas de ahí. Posiblemente los antepasados de los borucas, muy posiblemente. Pero uno siempre tiene que ser cauto con estas cosas. En todo caso, por favor, nunca diga que esas esferas las hicieron los extraterrestres. Hay gente que dice, hablando de yeguadas, pero ¿cómo puede ser que haya gente que diga yeguadas? Por Dios, entonces andan diciendo que las esferas las hicieron los extraterrestres. O andan diciendo que las esferas las hicieron, ¿cómo es que se llama? Ah, que son los restos de la Atlántida. O alguna estupidez de esta. No, no diga esas cosas. Las esferas las hicieron los indígenas, ¿verdad? Como digo, muy probablemente los antepasados de los borucas. ¿Cuál es, digamos, el problema que tenemos acá con esas esferas? El problema es que dos problemas. Uno, los borucas no recuerdan que ellos hayan sido los que hicieron las esferas. No existe tradición oral dentro del pueblo que recuerde esas esferas. O sea, ya a la vida actual, o sea, no las recordaban, no las recordaban rotundamente. Entonces eso es un escollo, digamos. Y número 2, el otro asunto es que muy posiblemente se dejaron de hacer cientos de años atrás. Porque cuando los españoles llegan y conquistan el sur de Costa Rica, no las ven, no las mencionan. O sea, por Dios. O sea, y usted dirá, bueno, profe, pues a lo mejor no le dio la puta gana. No creo, ¿verdad? O sea, no. Rotunda, exactamente, si usted llega
conquista la zona sur y ve las, o sea, ¿cómo? O sea, pues es que es algo tan singular que debieron, si las vieron y eran el montón de esferas de piedra, lo mínimo que uno podría, o sea, estos señores documentaban muchas cosas y los frailes, se puede decir muchas cosas de los frailes, pero no que fueran, idiotas, porque los frailes tenían una formación, tenían que saber leer, escribir, tenían que saber latín para dar misa. Entonces, estos señores anotaban cosas. O sea, no es posible que pasaran por ahí, vieran el montón de esferas de piedra y dijeron, ay, no, eso no importa. O sea, eso no nos tragamos ese cuento. Yo no me lo, yo no puedo. Entonces, es muy posible que ya esas esferas estuvieran enterradas. Cuando llegaron los españoles, eso ya estaba, ¿verdad? Hacía cientos de años que eso estaba enterrado seguramente, ¿verdad? Pero ya no estaban funcionales. En el pueblo no se veían en cantidades como se ven, ¿verdad? Como ustedes saben, las esferas de piedra fueron redescubiertas en época moderna, ¿verdad? Sobre todo cuando la compañía esta bananera se instala en la zona sur, ¿verdad? La compañía bananera se había instalado en el Atlántico, en Limón, ¿verdad? Recuerden que nace con este señor, con Minor Kidd, que se robó, pues el que hizo el ferrocarril, ¿verdad? El Atlántico. Y ya parezco profesor de estudios sociales. Bueno, pero la cosa es muy importante aquí. Entonces a Minor Kidd le regalaron un montón de tierras en, en Limón. El 9% del territorio nacional. Entonces, pues, cualquier bar, porque ustedes vean que la corrupción, ¿verdad? Y el aprovechamiento, me dicen es que ahora roban, bueno, imagínense usted en aquellos tiempos, el 9% del territorio nacional le dieron a Minor Kidd, una cosa así. Bueno, y el hombre instala la bananera, pero como que en la década de los 40, pues hay unas inundaciones y entra una enfermedad terrible y entonces la bananera se traslada a la zona sur, ¿verdad? La United Fruit Company se traslada a la zona sur. ¿Qué famoso ese hecho? Porque le prohíben a los afrocostarricenses moverse con la bananera, que se movía la empresa, pero no se podía mover la, la población afrocostarricense. Y bueno, bueno, empiezan por supuesto que a deforestar. Y ahí es donde empiezan a la deforestación y a hacer las fincas, que todas tienen nombre con un número porque son tan originales que le ponen finca 1, finca 2, finca 3, finca 4. O sea, eso, ha sido tanto en el Atlántico como ahí, ¿verdad? Tienen números. O sea, les dio un derrame cerebral poniéndole nombre. Donde están, pues, empiezan a aparecer por montones, ¿verdad? Y por eso es la hija del dueño de la bananera, la arqueóloga que estudia esas esferas al inicio, ¿verdad? Y lo tenía a mano, porque era la hija del dueño, pues la hija del dueño se llama doña Doris Stone, una señora muy interesante, la cual podemos hablar después. Y bueno, pues ahí es donde aparece. ¿Para qué servían las esferas? Pues no hay claridad todavía sobre ese asunto, por una sencilla razón. Porque para poder establecer la función de un objeto arqueológico, se necesita una cosa que se llama el contexto. Es importantísimo el contexto. Entonces no se puede mover. Cuando encuentren un sitio arqueológico, llamen a un arqueólogo para que haga la excavación y documente adecuadamente el contexto, que es lo que permite. Una jarra por jarra puesta en una vitrina no tiene ningún valor. Lo importante es cómo se encontró la jarra y todos los datos, el contexto que puede arrojar eso. Si no, la jarra por la jarra no nos da. Y es lo que pasa con las piedras. Las sacaban, las movían. O sea, encontraban las piedras y metían un tractor y sacaban la piedra y se la llevaban para otro lado. Y al sacarla y moverla para otro lado, se pierde totalmente el contexto. Y eso impide ver la
la función de estas piedras. Muy pocos sitios tienen, ¿cómo es que se llama? El sitio original donde estaban las piedras. Uno de ellos es Finca 6, que me parece que se puede visitar ahora porque son patrimonio de la humanidad y toda esta cosa. Entonces, en el viaje ese que va a hacer usted a la zona sur, pásese ahí por Finca 6, se puede pasar por Finca 6, o sea, una vuelta, usted que está haciendo turismo bueno, y va a ir a Sierpe y no sé, se va a ir a montar en canoa ahí en Sierpe, pero pásese por su Finca 6 y ve el, el parque este de esferas que montaron. Entonces, bueno, desgraciadamente no podemos decir a ciencia cierta si eran por esas razones que dije, pero muy probablemente sean los antepasados de los Borucas, porque ahí no había nadie más ahí. Ahí no había nadie más. Los Borucas abarcaban toda el área. Hoy día los Borucas viven en el territorio Boruca. Ahí está. Pueden ver usted. Está el cantón de Buenos Aires y ahí puede ver perfectamente Boruca, el pueblo de Boruca, al norte de la carretera interamericana. Quedan como reducidos ese pueblito, ¿verdad? ¿Verdad? Es el pueblito que está ahí. Hay varios pueblos, ¿verdad? Hay como 10 pueblos en realidad. Los principales son Boruca y Curré. Boruca y Curré. Y entonces, pues, pero eso es lo que queda, digamos, el territorio de ellos, es lo que les queda es eso, más. Pues algunos pueblitos en el territorio indígena de Boruca. Siguiendo un poco, ¿por qué solo les queda eso? Porque en la colonia ellos van a ser conquistados y reducidos por los franciscanos. Es en esa época que va a comenzar la decadencia cultural. No sin resistencia, porque yo no me puedo poner aquí a contar todas las rebeliones que hubo y los pleitos que hubo y toda la cara. Pero otro día podemos hacer un recuento de eso. Pero sí se resistieron. Los franciscanos, yo creo que ya he hablado de los franciscanos, si no sigo hablando aquí. Bueno. Yo hablé de los franciscanos que tenían su base en Querétaro, México, me parece, y que luego tenían la base principal en Costa Rica, en Cartago, donde todavía ahí están los franciscanos, el convento. Siguen ahí, no se han ido. Y ellos desde Cartago, pues eran los que tenían a cargo la evangelización de estos pueblos. Los franciscanos, que conste que a mí me cae muy bien San Francisco, ¿verdad? Es decir, la vaina es que los franciscanos, digamos, yo no sé, como seguro fue por el surgimiento, digamos, tienen como una humildad, ¿verdad? Puta caraja, es que es humildad y esa vaina de la obediencia, ¿verdad? Entonces, no son como otros pueblos, digo, como otras órdenes religiosas, como los dominicos, los jesuitas, ¿verdad? Los jesuitas, que son los grandes intelectuales de la iglesia, pero aquí no llegaron, ¿verdad? Como digo, entonces, los franciscanos, pues en su sencillez y su humildad y su idea de la obediencia, ellos lo que buscaban era crear pueblos. Eso se llama reducir. Por eso se llaman reducir. Pero es que la palabra que no quede mal, no significa que lo diezmaban, no. Sino que lo que ellos querían era que se fundara un pueblo con indígenas, como Cartago, con calles y que todos vivieran cerca. Eso para los indígenas era fatal, porque los indígenas tenían y tienen todavía un patrón de asentamiento que llamamos de alta dispersión. Profe, ¿qué es esa cosa de alta dispersión? Bueno, que aquí vive un indígena, allá vive otro, allá vive otro, allá vive otro. Entonces, cada uno vive separado, ¿verdad? Como 500 metros, 600 metros, 1 kilómetro allá, lejos, ¿verdad? Y cada uno en su casa y Dios en la de todos, decía mi abuela, que en paz descanse, ¿verdad? Vivían así separados, separados. Y eso, no como nosotros vivimos en pueblos.
Eso es herencia europea. Los pueblos son típica herencia europea. Que yo vivo a la pegado al otro, ¿verdad? Aquí tengo mi vecino aquí, pues, a la par, ¿verdad? Es decir, y uno pues tiene un patio, pero tampoco tiene un gran patio. En realidad, ¿cómo es que se llama? Así vivían los indígenas, separados. Y los franciscanos querían meterlos a todos en un mismo pueblo para manejarlos de una mejor manera. Y entonces esto fue lo que provocó muchísimos, pero muchísimos pleitos. Sí, pero, bueno, ahí fueron fundando los pueblos de la zona sur. Por ahí tenía el dato yo. 1640 y ahí se funda Boruca, ¿verdad? Ah, no, 1608, vea qué temprano, sí. 1608 se funda el pueblo de Boruca, al menos según ese dato que tengo ahí. Muy temprano, ¿verdad? Muy temprano, 1608. Este, y bueno, ya una vez que están ahí en el pueblo, pues los adoctrinan y los frailes, pues ustedes ya saben, pierden la cultura muy rápido, pierden todos sus rasgos culturales, porque los franciscanos van a considerar que eso es satánico y todavía los religiosos, creo que también lo dije en la clase anterior, siguen considerando que muchas de estas prácticas son satánicas y entonces terminan pues acabando con la cultura y con todo esto. Y en fin, ¿verdad? Y además los franciscanos van a fundar otros pueblos, por ejemplo, llevando indígenas. Entonces ahí es donde, por eso yo dije, ahí solo estaban los borucas, pero van a ir llegando otros. Por ejemplo, Terra, que vamos a hablar, Terra son los franciscanos. Los franciscanos sacan los indígenas de allá, de donde están de la parte norte de Bocas del Toro, van a sacar a los indígenas de ahí, se los van a llevar y van a fundar el pueblo de que se llama San Francisco de Terraba, por cierto, hablando de San Francisco. Y luego van a hacer otras migraciones. Bribris y Cabécares cruzan la cordillera y se instalan en la zona sur. Y luego los Nove, los Bugle van a cruzar bueno, en ese entonces no existía la frontera. En realidad no había frontera, pero cruzan lo que hoy es la frontera y se instalan en la zona sur. Entonces hay migraciones de otros pueblos ahí mientras los borucas se van, ¿cómo es que se llama? Pues quedando en ese territorio es lo que queda. En el siglo XIX empieza ya la decadencia. Son ya, mire, imagínense, son 700, 800, son 300 años de dominación. Ya 300 años de dominación pesan. Ya la lengua se deteriora. Ya no hay franciscanos porque los franciscanos se van tras la independencia. Después de la independencia, Costa Rica se une a una república federal, que era la República Federal de Centroamérica. Y eso tenía una asamblea legislativa, ¿verdad? O algo así por el estilo, que residía en Guatemala. Y hubo una ley que sacó a los franciscanos, ¿verdad? Por ahí pueden buscar yo soy muy malo, 1829 creo, por ahí. Se prohíbe que los franciscanos ya, entonces los franciscanos pues salen de todo lado, salen de Orosi porque controlaban la iglesia de Orosi y salen de Boruca y de donde quiera que estuvieran. Y no, nada más les queda la iglesia, creo que nada más le queda la iglesia esa en el centro de Cartago, ustedes me corrigen si saben más porque yo no soy un religioso, no conozco mucho de eso. Bueno, ya ahí no estaban los franciscanos, pero igual ya la lengua mostraba mucho deterioro, mucho deterioro. Lo sabemos porque un gringo pasó por ahí. Este gringo era ¿cómo es que se llama? Se llamaba William Gap. Y William Gap lo habían contratado en Costa Rica, vino a Costa Rica para hacer exploraciones geológicas porque pues querían ver si había pues minas, cosas de ese tipo, ¿verdad? Y entonces el compadre le pagan para eso. Pero el hombre tenía mucho interés por los pueblos indígenas y entonces se dio sus vueltas y llegó a Boruca y se dio cuenta que ahí costaba encontrar a alguien que hablara Boruca. Ya casi nadie, ¿verdad? Entonces él dice que le costaba,
que uno que otro hablaba Boruca en el siglo XIX, lo que él vio. Y entonces ya nos damos cuenta, gracias a William Gap, que la lengua venía mal. Ya la lengua venía jodida, ¿verdad? Tenía ya ya tenía sentencia de muerte, desgraciadamente, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? A principios del siglo XX nacen los últimos hablantes y semihablantes. Un hablante es una persona que domina completamente la lengua, ¿verdad? La aprendió completamente de su madre o de su entorno familiar, por eso la domina como lengua materna y puede hablar, como yo dije ahora, si una persona que es hablante puede hablar 2, 3 horas, 4 horas todo el tiempo, ¿verdad? Si quisiera hablar solo en esa lengua habla. No, no necesita usar la otra. Lo que pasa es que toda esta gente pues era bilingüe, ¿verdad? Y hablaba también la lengua indígena y hablaba español. Y los semihablantes, también a principios del siglo XX van a nacer los últimos semihablantes. Un semihablante es una persona que tiene un dominio parcial de la lengua. A veces ese dominio parcial es muy poco. Hay gente que se llaman pasivos. Los pasivos son gente que entiende la lengua, pero no la puede hablar. Hay hablantes de ese tipo, ¿verdad? Que son pasivos, no pueden entender porque la escuchaban y lograron, pero no aprendieron a hablar, entonces no la hablan, pero podían entender y lo que si alguien hablaba, la entendían que se decía. Eso existe, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? También hay gente que pues solo sabe palabras, recuerda palabras, hay gente que puede frasear, construir frases y puede decir frases muy completas, pero no domina la lengua completamente, ¿verdad? Hasta hay gente que puede decir cosas muy grandes, pero no domina la lengua. A eso es lo que llamamos un semihablante, gente que tiene un conocimiento parcial, que puede ser muy poco, puede ser mucho de la lengua, pero no completo. Completo es ya el hablante, ¿verdad? Y bueno, entonces ahí nacen. Y ya luego de eso se rompe la cadena. Es posible que a la cadena se rompiera en los 40, 50. Estamos pensando que por ahí pudo haberse roto la cadena. ¿Qué es romperse la cadena? Que ya no hay niños que aprendan la lengua. Eso es. ¿Cómo se muere una lengua? Yo se lo digo muy fácil. Los niños dejan de aprender la lengua. No podemos permitir que los niños dejen de aprender la lengua. Si usted permite que los niños dejen de aprender la lengua, ya la lengua está sentenciada a muerte irremediablemente. Irremediablemente. Necesitamos que los niños aprendan la lengua. Usted me dice, bueno, pero es que uno viejo puede aprender. Sí, yo entiendo que uno viejo puede aprender, pero no es lo mismo. Jamás de lo jamás, en verdad. Es decir, no es lo mismo, ¿verdad? No. Entonces los niños son los grandes conservadores. No podemos permitir que los niños no aprendan la lengua. Bueno, entonces ya el Boruca venía mal. Y entonces, tras de que viene mal, tras de que éramos pocos, parió la abuela. Entonces, después de los años 50, en fin, ¿verdad? La cosa ya, y como dicen vulgarmente los ticos, se despichó ya. Entonces, porque, es decir, siempre ha habido contacto, porque ahí pasaba el camino a mulas. Pero después de la década de los 50, llega la United, como dije, la United Fruit Company, se instala en la zona sur y se instala en la zona sur. Y eso abren la carretera interamericana, y eso hace que llegue más gente. Llegan los italianos, ustedes que hay una comunidad de italianos ahí, se llama San Vito, ¿verdad? Lo sé porque yo estudié italiano hace muchos años en la Dante Alighieri, pues entonces también les recomiendo, ¿cómo es que se llama? Que estudien italiano ahí, es gratis, no me está pagando nada la Dante Alighieri, pero le hacemos el comercial. Bueno, entonces estudiábamos italiano en la Dante Alighieri y entonces
se hacía teatro y íbamos a hacer teatro en italiano a San Vito, ¿verdad? Había una obra de teatro que se llama Il Principe che non poteva parlare mai. Pero bueno, este, ahí llegan los italianos en esa época también. Entonces, hay una invasión, o sea, hay una invasión de los no indígenas, empiezan a llegar ya, pero ya exagerado, ¿verdad? Y ahí empiezan a darse, con el debido respeto, los problemas de tierra que todavía existen. Si ustedes ven los periódicos, problemas de tierra hay en todos los territorios indígenas, en mayor o menor medida hay problemas de tierra, pero donde la cosa está para el tigre es en la zona sur. Los borucas han sufrido problemas de tierra, los bribris, los cabécares, etcétera, etcétera. Y ahí ha habido muertos. O sea, por Dios, mataron a los indígenas. Es decir, y usted me dice que esto no. Revise ahí. Desde los años 80 ha habido muertos, finqueros que matan a los indígenas. Eso está. Se puede hacer una lista enorme de la cantidad de muertos que ha habido. Entonces hay gente que piensa que este indígena Bribri y al otro Terraba que mataron recientemente, que eso era, qué barbaridad, que estas cosas, bueno, eso pasa desde hace 30 años. Es decir, ese tipo de cosas, de esos problemas de tierra que vienen desde de inmemoriales y que pues ahí el Estado no le ha dado la regaladísima gana de meterle el diente. Es una cosa compleja, sí, porque el problema de la tierra es complejísimo. Habría que dar una clase entera del problema de la tierra, pero entonces, es decir, toda esta invasión, todo esto se genera después de la carretera interamericana en los años 50, las invasiones de los no indígenas, es decir, nosotros, vamos a decir, nosotros, nuestra gente, que invade la zona sur y se apoderan, hacen fincas y, y ya todo esto, o sea, como digo, termina de deteriorar ya de por sí. Si ya de por sí venía mal, todo esto termina de deteriorar lo poco que quedaba de la lengua y de la cultura, en el caso particular de Boruca. Y, y es triste, ¿verdad? Triste, triste, triste. Eso hay que buscarle una solución, porque primero no se puede seguir matando gente, ¿verdad? Y segundo, me parece injusto que los pobres indígenas tengan que estar, ¿verdad? Invadiendo tierras para tratar de recuperar los territorios que legítimamente son de ellos y el Estado no les ayuda. Y es que es un problema serio, que si alguien ahora quiere, yo con mucho gusto. En alguna pregunta, me hacen una pregunta y yo con mucho gusto puedo andar un poco sobre eso. Pero esos muertos están en la zona sur. Y como digo, el problema de la tierra donde es álgido es en la zona sur. Es justamente. Y la causa de todo eso, pues, es los caminos, las carreteras, ¿verdad? Creo que hace 8 días yo decía yo que había dos grandes factores o asesinos de lenguas, ¿verdad? ¿Qué asesina una lengua? Y hay dos. Uno, las carreteras. Es decir, fatal, porque con una carretera la gente entra y sale. Es fatal. Las carreteras, principal factor de muerte de una lengua. Y segundo lugar, como dicen no lo digo yo, lo dicen los grandes expertos en muerte de lengua, las escuelas. Las escuelas son un factor fundamental para la muerte de las lenguas indígenas. Las escuelas a lo largo y ancho de América, lo único que han hecho es asesinar lenguas. No coadyuvan de ninguna manera en la preservación de la lengua. Eso hay que cambiarlo, hay que trabajar en que convertir en la escuela, con cambiar el modelo y convertirlo en otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, de eso, como digo, podría ahondar. Y finalmente, ya para terminar esto y entrar a otra cosa, inicios del siglo XXI, la última década, se murieron los últimos hablantes y semihablantes. O sea, eso que habían nacido a principios del siglo XX, ¿verdad? En los años 1910, 1920, 30, ¿verdad? Y pues es normal, la gente se muere, entonces, nadie es eterno.
Entonces, esos que aprendieron la lengua, que fueron los últimos que aprendieron la lengua, se murieron a principios del siglo XX. Tradicionalmente se considera que doña Paulina Leiva, esta que está aquí es doña Paulina Leiva, fue la última hablante de fluida de Boruca. Ella falleció en el año 2003. En el año 2003 falleció doña Paulina Leiva y tradicionalmente se considera que ella es la última hablante. La lectura que había para el día de hoy, que yo la puse ahí, era justamente sobre la muerte de doña Paulina Leiva. Y que fue, digamos, es decir, ella trabajó mucho porque con el marido, por la conservación de la lengua, y gracias a ella, pues se logró conservar mucho, mucho. Ahora vamos a hablar de que quedó bastante, quedó muchísimo, gracias a ella y a otras personas que sabían la lengua y que sabían que esto se iba a acabar y que muy generosamente dijeron, vamos a tratar de ayudar a los lingüistas para que se conserve. Y el último semihablante, este es don Nemesio, ¿verdad? Que González, falleció hace como 2 o 3 años. Hace como 2 o 3 años falleció. Él tenía un conocimiento parcial de la lengua, eh, pero tenía un conocimiento de la lengua, pero ya con su muerte prácticamente ya adquirido de niño, ¿verdad? Ya no, después de la muerte, no, hace 2018 creo que fue, prácticamente, ya no hay hablantes ni semihablantes, es decir, ya no hay hablantes de alta productividad. Todo el que lo habla como segunda lengua, que ha hecho un esfuerzo por aprender prácticamente solo, ¿verdad? Porque tampoco es que haya muchos cursos y ese tipo de vainas. Es un problema también serio, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de eso, ¿verdad? Hay gente que tiene que trabajar. Profesor, yo conocí a este señor. Ah, sí, usted lo conoció. Lo conocí, sí. Sí, hay un Sí, en los video en años. YouTube, aparece en YouTube. Ahora les paso el video donde él aparece hablando. Y de Es doña que Paulina aquel, también hay videos. De doña sí, Paulina hay un video en la UNED que lo podemos buscar y ver a doña Paulina hablando de la fiesta de los sí, Borucas. sí. Ahora que Y, vi la foto, sí, yo lo conocí. ujú. Ah, usted fue a Boruca. No, es que en los años 80, en los bajos del Melico Salazar, a la par de Melico Salazar, había una tiendita de artes y tradiciones populares. Entonces nosotros le comercializábamos todos los productos indígenas a ellos. Ah, qué bueno. ¿Sí? Las máscaras y Sí. los trajes y de todo. Y ahí aprendimos cómo hacen ellos las tinturas Ujú. Sí, me naturales. dicen que ahora hay una tienda en San José que también hace eso, pero nunca la he ido a ver. Sino esos sí eran auténticos, productos auténticos de ellos. ¿Sí? Bueno, pues falleció don Nemesio, muy triste el asunto. Bueno, pasamos a la segunda parte de esto, es ¿qué quedó de la lengua? Entonces la gran pregunta es, bueno, ya no hay, pero ¿qué quedó? Queda mucho. O sea, aquí volvemos al punto, hay una gran labor tanto de los últimos hablantes como de los lingüistas, ¿verdad? No es porque le eche flores a ellos que fueron mis maestros, ¿verdad? Pero, y a la labor que hizo la universidad. A veces parece que está publicitando. Pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué o sea, ¿por qué no reconocerle a la universidad que si la universidad no se hubiera preocupado realmente, hoy día no hubiera quedado nada, ¿verdad? Pero no, gracias a que la universidad su gente, sus lingüistas se preocuparon, hoy hay bastante, muchísimo, ¿verdad? De la lengua. A diferencia de las otras lenguas que vimos en clases anteriores, del Boruca quedó suficiente.
No tanto como quisiéramos, no tanto como quisiéramos, pero quedó bastante. Tenemos, por ejemplo, este que es el diccionario. Voy a agrandarlo un poquito. El diccionario Boruca Español, Español Boruca, publicado por la Universidad de Costa Rica. Lo pueden comprar en la tienda, si es que está abierta, y si no, pues cuando la abran, o no sé, creo que online también se puede comprar. Incluso ahora creo que están vendiendo PDF también, por si no quiere ir. Dice, mira, no sé cuánto cuesta, pero es barato, no ha de ser muy caro. Y bueno, yo tengo una copia por aquí, aquí tengo una copia, mi copia del diccionario. Lo hicieron Miguel Ángel Quesada y Carmen Rojas. Carmen Rojas es una lingüista del MEP, trabajó todos los años en el MEP y ella trabajó muchísimo la lengua boruca, ¿verdad? Y Miguel Ángel Quesada también. Miguel Ángel Quesada trabajó muchísimo la lengua boruca, y yo creo que Miguel Ángel Quesada es el último hablante porque él habla boruca, ¿verdad? Lo he escuchado hablar boruca y lo habla ahí bastante, lo aprendió y habla con fluidez. Y él se dedicó muchísimo, muchísimo, hizo mucho trabajo para el rescate de la lengua. Y tienen este diccionario que, como les digo, pues vale la pena, si usted quiere, pues lo puede adquirir y lo venden ahí en la librería de la universidad. No es caro, debe costar, no sé, entre 5,000, 10,000 colones. No creo que llegue a los 10,000 colones jamás, ¿verdad? Hay una gramática de la lengua boruca que la hizo el Miguel Ángel Quesada. Como digo, Miguel Ángel es uno de los lingüistas que se dedicó muchísimo al rescate de la lengua. Incluso trató desesperadamente de que la lengua no muriera, y dio cursos y de todo, pero en la época de los 90 la comunidad no tenía, en la época de los 90 la comunidad no tenía tanta, que podríamos decir, preocupación, ¿verdad? Entonces, Miguel Ángel, por ejemplo, dice que él daba un curso, entonces que un día, dice, voy a dar un curso boruca, y un día llegaban unos, y luego llegaba a la otra clase, y llegaban otros que no habían llegado a la primera clase, y los que habían llegado a la primera clase no llegaban. Entonces, o sea, como que si en una clase usted puede aprender la lengua, ¿verdad? Entonces, no. En fin, él tuvo muchísimos problemas de este tipo, cuenta él. Él fue profesor mío y me contaba todas estas cosas en las clases. Y más, ¿verdad? El cansancio de viajar imagínense lo que es viajar desde San José hasta Boruca. Un viaje largo, más en aquellas épocas, en los años 90. Bueno, ahí está, él escribió la gramática. La vaina con esta gramática es que la publicó en Alemania. Y entonces la única manera de comprarla es por Amazon. Y en la clase del martes buscaron el precio y es prohibitivo, ¿verdad? Es una barbaridad de precio. Búsquela en Amazon, a ver, para que vea el precio, usted dirá, vale como 170 y algo de dólares. Es un precio que no cualquiera se puede, ¿cómo es que se llama? Permitir, ¿verdad? Yo tengo una aquí, ¿verdad? Por si acaso. Es que es tapa dura. También la otra cosa es que es una versión, ven, como tapa dura, entonces seguro es. Pero yo tengo una aquí por si ustedes quieren, ¿verdad? ¿Verdad? Qué vaina. Y aquí pues está muy bien, ¿verdad? Está como sencillita también, es en un lenguaje muy, muy asequible. Hay relatos, los relatos, leyendas y tradiciones borucas. Estas leyendas y tradiciones borucas publicadas por la Universidad de Costa Rica fueron recopiladas por don Adolfo Constenla, de quien ya hemos hablado en otras clases. Adolfo aprendió la lengua y es más, le contaban que a doña Paulina le encantaba que llegara Adolfo porque se ponían a hablar en boruca, en verdad. Desde muy temprano, desde los 70s, Adolfo estudió la lengua boruca, la aprendió y publicó estas
estas compilaciones que son textos que en español y boruca. En una hoja está en español, en la otra está en boruca. Y en esta, que es la segunda edición, en 2 tomos, tienen un CD para escuchar la lengua, porque quedó grabada la lengua. Vean qué maravilla, quedó ahora manifestación. Entonces podemos saber cómo sonaba la lengua. Es maravilloso este asunto. Y él contó con la participación de un señor muy importante, que es este que está aquí, que se llama Don Espíritu Santo Maroto. No me da chance a mí de hablar todo. Lo ven ahí, es una foto que sacó Miguel Salguero en la década de los 60, cuando grabó por primera vez la fiesta de los Diablitos. Y don Miguel Salguero sacó esa foto. La cosa aquí es que don Espíritu Santo Maroto era un hablante de boruca que se preocupó muchísimo por la pérdida cultural. Él sabía que la lengua venía mal y nadie como él se preocupó, vean, él se preocupó por hacer programas de radio en boruca, escribir en boruca, traducir textos al boruca, producir vocabularios, etcétera, etcétera, materiales allá con todas sus limitaciones, afinó el alfabeto boruca, ¿verdad? Que era realmente una, él lo afinó a partir de una propuesta que había hecho un antropólogo mexicano. Y ¿cómo es que se llama? Realmente la labor de él fue muy importante y él publica junto con Adolfo, por eso son de coautoría, estas leyendas y tradiciones borucas de Adolfo y don Espíritu Santo Maroto, ¿verdad? Entonces, vemos que ayudó bastante. Y hoy día, la fiesta de los Diablitos, que vamos a hablar al final, ya el cierre, gracias a que él fue el Diablo Mayor y que él promovió muchísimo esa fiesta, ¿verdad? También. Entonces vemos que él estaba muy preocupado, una persona muy importante, digamos, dentro de la tradición cultural boruca. Bueno, y aquí tenemos, no puedo poner todos, porque este es un libro de narraciones borucas también, de Miguel Ángel Quesada, publicado también por la universidad. Y este libro también tiene narraciones que son en boruca en una hoja, en español en otra. Entonces, como ustedes ven, hay bastante, se publicó, se recogió y se publicó realmente bastante. Y hay un montón de cosas de las que yo no puedo hablar aquí. Hay textos escolares, hay para primero, segundo, tercero, cuarto, quinto de la escuela, hay textos para aprender la lengua, hablemos boruca, por ejemplo. Hay grabaciones hechas por don Adolfo, también las de Miguel Ángel, donde se recoge cómo era la lengua y que muchos de la gente que quiere aprender boruca las ha puesto y se las reparten y andan oyendo siempre para que se les pegue, ¿verdad? Entonces, realmente es una cosa, quedó bastante documental la lengua. No como uno quisiera, por supuesto, pero está bastante bien, gracias a la labor de la universidad y de los maestros que hemos tenido. Si usted quiere oír cómo la lengua, puede entrar a esta página www.boruca.org. En realidad ahí el que pronuncia es un maestro de boruca contemporáneo, ¿verdad? Y cómo es que se llama y él pues ahí hay algunas palabritas. Voy a ver si puedo compartir. Esta es la página. No sé si están viendo la página. ¿La ven? Y Sí, acá profe. hay algunas palabritas en boruca. Ok. Por ejemplo, ¿cómo estás? ¿Verdad? Y yo escraraban. Ujú. Tampoco son muchas las que pusieron, pero bueno, la página ahí vale la pena para escuchar cómo sonaba el boruca. Para decir no Y anca. y anca. Para decir buenas noches.
Cac Bucamoren. Cac Bucamoren, ¿verdad? O para decir árbol, Cran. crán. O río, y con esto es Di. di. Bueno, ven ustedes que bueno, pues ahí está esa página donde uno puede escuchar el Boruca. Claro, en los CDs que se han publicado, pues se oye más seguido, ¿verdad? Pues, en los CDs que se han publicado hay textos más extensos de cómo es que se llama de la lengua. Entonces puede oír uno a doña Paulina hablando 3, 4 minutos enteros, contando una historia de 10 minutos, en los CDs que se han conservado. Pero lástima que no están, y se han conservado también canciones. Hay canciones. Un día esto me topé en YouTube a doña Paulina también cantando una canción ahí, y ahí también en la página web de la Biblioteca Nacional hay música. Entonces ha quedado, como digo, bastantes cosas. Bueno, ya para ir cerrando, voy a hablar del principal rasgo cultural de los borucas, para no solo quedarme en la lengua, sino en el principal rasgo cultural, que es el juego de los diablitos. Y con esto pues cierro. Digo principal porque les quedan muchísimos rasgos culturales, ¿verdad? En fin, están las artesanías, o sea, las mujeres tejen, entonces estos tejidos de las mujeres hacen, es un rasgo muy relevante. Pues por supuesto que cosas hay que comestibles, todavía queda, como la chicha, ¿verdad? Hay estructuras familiares que todavía quedan, costumbres varias que todavía quedan, ¿verdad? Hay una antropóloga por ahí que ha estado trabajando el amamantamiento, porque parece ser que pueden ver, creo que hay una conferencia de ella en YouTube, y ¿cómo es que se llama? Ella habla de que hay de que se amamanta a los niños hasta muy tardíamente. El destete, ¿cuándo se da el destete? Eso es un rasgo cultural interesante. Parece ser que en Boruca el destete es un poco pues tardío, ¿verdad? En relación con otros, ¿verdad? O incluso con nosotros. Bueno, yo no soy muy experto porque eso en realidad es un conocimiento de las mujeres, ¿verdad? Pero ahora ustedes me cuentan cuándo se da el destete. Pero hay gente que desteta a los 6 meses, ¿verdad? Tampoco dura mucho, ¿verdad? Hay gente que desteta al año, pero como digo, puede ser que los pueblos indígenas, muchos desteten a los 3, 4 años, ¿verdad? Es decir, muy tardíamente. Pero yo sé que aquí hay mujeres, entonces ahora al final conversamos del destete, cuando hay que destetar a los chiquitos. Pero bueno, ese es un rasgo interesante, un rasgo cultural que queda, que es el destete tardío. Pero digamos, lo que más se ve y lo que sale por tele y etcétera, etcétera, es el juego de los diablitos. No es el único ritual que tienen, porque tienen uno que también hacen en diciembre, que es como de los negritos, que llaman de los negritos, donde se pintan con betún, simulan ser. Pero ese, por ejemplo, que creo que es para el Inmaculado por ahí, por una fecha en diciembre, perdón por no ser exacto, ese no es tan publicitado como el juego de los diablitos. Este que está acá es bueno, no voy a hablar gran cosa porque hay excelentes videos, hay excelentes documentales que documentan la fiesta, que la explican mucho mejor que yo. Hay grandes expertos en eso. Hay un documental que yo les recomiendo que lo hizo José Luis Amador, ¿verdad? Y ese documental de José Luis Amador está muy bien. No sé si está en YouTube, pero en algún lado tiene que conseguirse. Y él también publicó recientemente
un libro que en realidad ya había publicado, republicó con la UNED, que se llama El Juego de los Diablitos. En Curre, también recomiendo. Y usted pone en internet el Juego de los Diablitos, hay cualquier cantidad de trabajos sobre el Juego de los Diablitos. Ahí está, pues el toro. Vean ustedes con es la misma vaina que sostenía Don Espíritu Santo. La cara esta de madera del toro sigue siendo la misma que sostenía Don Espíritu Santo Maroto en la década de los 60, en la foto de Miguel Salguero. Y este es el toro y estos son los diablitos, pues el toro representa la resistencia indígena, los diablitos, perdón, al invasor español, y los diablitos, es decir, las personas que están ahí alrededor del toro son la resistencia indígena. Los indígenas que logran vencer al toro español, al toro, porque muy bien que es el toro, porque España, ¿verdad? El símbolo del toro, España la representa muy bien, ¿verdad? Aunque sería anacrónico, pues, hacer referencias a la España de hace 3 siglos con la de ahora, nada que ver. Pero, ¿cómo es que se llama? Pues ahí están los diablitos luchando y los diablitos logran vencer al toro, al invasor. Y eso es interesante, ¿verdad? Como digo, hay cualquier cantidad de trabajos ahí, hasta para regalar. E incluso uno mío también hay. Es decir, ya yo lo que tenía que decir lo dije, ¿verdad? Un poco, pues, el aporte que hicimos con un compañero que fue Bernardo, fue encontrar esa grabación que hizo Miguel Salguero. En los años 60, Miguel Salguero documenta la fiesta por primera vez. Y nosotros encontramos en cine de 16 milímetros. Y nosotros logramos encontrar esa grabación tirada en una cochera en Turrialba, y junto con Bernardo, y logramos restaurar la copia y está ahí disponible en YouTube, donde pueden ustedes ver. No tiene sonido porque el sonido lamentablemente se perdió. Desgraciadamente, el sonido se murió, ¿verdad? Pero queda la imagen. Y tenemos un trabajo donde una de las cosas que trabajamos, decía ahora la señora que ella vendía artesanía, ahora me cuenta cómo era la artesanía que vendían. Una de las cosas que trabajamos es la evolución un poco de la fiesta a partir del registro audiovisual y cómo la fiesta pues ha cambiado, ¿verdad? Esto es una imagen tomada de, de la época de los 60s, cuando Miguel Salguero fue y grabó la fiesta por primera vez. Vean las máscaras, ¿verdad? Ahí pueden ver ustedes las máscaras y los trajes de esa época, ¿verdad? Tienen toda otra forma, ¿verdad? Y la cosa es que aquí vemos otra máscara, ven, esta ya es, creo que de los 70s o principios de los 80s, por ahí. Y claro, lo que nosotros planteamos es que la fiesta de alguna manera ha ido evolucionando en los últimos 40, 50 años, hasta convertirse, ¿verdad? De alguna manera en una cosa muy de espectáculo, porque las máscaras se venden a precios altos, ¿verdad? Comprar una máscara de esas hoy día no es, no es, ¿verdad? Creo que cuestan carísimas. Y la compran por montones los turistas europeos, gringos, son los que compran esas cosas. Y entonces la fiesta de alguna manera se espectacularizó, si se me permite usar el término. Bueno, casi que se convierte en el Carnaval de Río. Vemos ustedes cómo es ahora, ¿verdad? Ahí están las máscaras hoy día. Si usted dice algo ha cambiado. No hay que ser súper inteligente para ver que de los 60 a ahora, pues obviamente han cambiado las máscaras estas, pues que se venden, ¿verdad? Que digo a precios incluso prohibitivos. Eso sí, también, bueno, está bien porque se ha convertido en una fuente de ingreso para la comunidad. Como todo tiene, lo que pasa es que, claro, por otro lado, entonces la gente se acomoda al gusto del turista, se acomoda al gusto del turista. Entonces ha habido un cambio que nosotros decimos que en cierta medida
no es endógeno, que no es desde adentro, sino que en cierto sentido tiene motivaciones exógenas, es decir, que vienen desde afuera, la comercialización, gustarle al turista gringo, al turista europeo, al turista también tico, porque muchos ticos van a la fiesta esta, muchos ticos van. Hay dos, está la que se hace, la tradicional, que es la de fin de año, 31 de enero, 31 de diciembre en Boruca, y también la que se hace en Curré, que es a finales de enero. Que tal vez es más porque la gente prefiere ir en enero que ir a pasar el año nuevo allá. Pero antes solo se hacía la de diciembre, la del año nuevo. Y bueno, pues, como yo digo, esto no es ni malo, ni bueno, ni bonito, ni feo, ni nada que ver, ¿verdad? Sencillamente son razones que uno da. Sencillamente es un análisis que uno propone y que indica ahí, ¿verdad? Porque hay gente que dice, bueno, de ahí es que comparándolas como eran, ¿verdad? Así y ahora son así, ¿verdad? Pues alguna gente dirá que son más bonitas, no sé. Esos de gustos y colores no se puede discutir, ¿verdad? Pero a lo mejor las otras eran más auténticas. En fin, si es que esa palabra se puede utilizar, ¿verdad? Porque es una palabra problemática a nivel quizá antropológico, no a otros, en otros niveles de análisis, no tanto, me parece, a mí. Pero bueno, la fiesta ahí está, como digo, y es un evento pues importantísimo, aunque no es el único que ellos tienen, pues se ha convertido como en el baluarte, al menos externo, de el pueblo Boruca, ¿verdad? Y bueno, ya para cerrar, me parece que puedo hablar un poco de la ya cierro, yo creo que cierro con esto. Los Borucas son un pueblo indígena que debido pues a todas estas situaciones, tiene profesionales universitarios. No todos los pueblos indígenas han logrado tener suficientes profesionales universitarios. Pero en Boruca hay gente que ha estudiado en las universidades y esto es muy importante porque ese acceso a la profesionalización en diversos campos ya introduce, digamos, otra perspectiva de las cosas. No hay un lingüista, sí, qué desgracia, ¿verdad? Que no hay, creo, pero hasta donde recuerdo no hay un lingüista. Sí hay antropólogos, borucas, pero no hay un lingüista, es una pena. Y toda esta gente, como digo, ha generado esa necesidad de recuperar y preservar lo poquito, pues lo poco que les queda, ¿verdad? Esa necesidad de recuperar, tratemos de recuperar la lengua, tratemos de saludarnos en boruca, tratemos de hablar lo que se pueda y tratemos de preservar nuestros rasgos culturales al máximo. Y yo me la pregunto, pues que siempre me hace, ¿se puede recuperar? Claro, se puede recuperar mucho, muchísimo. Eh, Resucitar, ya cuando digo la palabra resucitar, recordemos, y con esto cierro, sí, que la única lengua que se ha resucitado es el hebreo. Y las condiciones que posibilitaron resucitar el hebreo fueron muy singulares. El hebreo falleció mucho antes hace más de 2000 años. Era lengua, como es que se llama? Rápidamente, como lengua hablada, falleció mucho antes de que naciera Cristo, ¿verdad? En la era cristiana. Precisamente Cristo, ¿verdad? Lo que hablaba era arameo. En esa época, en lo que se hablaba en Palestina era arameo. Y ya el hebreo no se hablaba. Pero siguió siendo lengua litúrgica, siguió siendo, porque las escrituras estaban escritas en hebreo. Entonces, mucha gente aprendía hebreo, ¿verdad? Para poder leer las escrituras, porque si no, no las podían leer. Como era una religión muy centrada en el libro, ¿verdad? Hay varios tipos de religiones. Hay religiones que no
no se centran en eso, ni siquiera tienen escrituras. Pero los hebreos, no sé, tenían esas escrituras y por eso una religión de libros, se suele decir, es una religión de libro. Hay otras religiones que no son así. Bueno, pero había que aprender hebreo para poder. Entonces eso posibilitó muchas cosas, digamos, porque permaneció a lo largo de la historia los rabinos que aprendían la lengua para poder leer las escrituras. Y luego cuando se da todo el renacimiento, esto del sionismo y esta vaina, pues la gente empieza, hacen esos experimentos de tratar de hablarles en hebreo a los niños. Dice, voy a hablarle a mi hijo solo en hebreo, ¿verdad? Solo en hebreo. No le voy a hablar a mi niño en otra cosa. Y ahí se posibilitó todo esto. Y cuando surge el Estado de Israel, pues hay una explosión todavía mayor para convertirla en lengua nacional de ese país. Que, pues, que estemos de acuerdo o en desacuerdo con ese país, esas son otras discusiones que podemos tener. Y eso le metieron plata, además hay dinero de por medio, y entonces, claro, digamos, la lengua resucita por esas razones. Los borucas no están fundando ningún país, entonces, ni ninguno de los indígenas de Costa Rica está fundando ningún país. Entonces, eso es como un escollo, ¿verdad? Pero bueno, no hay que quitarle las ganas. Yo creo que se podría, ¿verdad? Recuperar bastantísimo la lengua y la cultura si le ponen muchas ganas. Ojalá que lo hagan y que sigan adelante con este proceso, porque si no terminaríamos en una pérdida irremediable y al final lo que queda, nada más lo que se recogió, no más. En fin, ¿verdad? Eso es. Bueno, eso es lo que yo quería, pues, hablarles un poco, pues, darles un estado a la cuestión del boruca muy general y por ahí va, por ahí va. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario, acotación, queja, reclamo, tomatazos, todos bienvenidos. Profe, Dice José Alejandro. yo tengo una consulta relacionada con el video que usted mencionó, que se encontraba en YouTube, o algo ¿El así, de quién? el del baile de los diablitos que dijo usted. Sí, hay como 500, 600 videos, pero yo les recomiendo, bueno, puedo recomendarles dos. Hay uno que se llama Rabru, de Roberto Román, que yo no sé si está en YouTube, lamentablemente no lo sé. Y el otro que les recomiendo, que es muy bueno, es el de José Luis Amador, ¿verdad? Entonces, José Luis Amador tiene una página web. ¿Por qué no entran a la página web de él? Y yo me imagino que ahí puede estar el video de él colgado, ¿verdad? Entonces, pero no he verificado que esté. Pero si el problema es que si usted pone Juego de los Diablitos en YouTube, va a encontrar 500, 600, 700 videos. Muchos grabados por gringos y europeos, ¿verdad? Los que les cobran, porque resulta que cuando usted va ahí y usted quiere grabar la fiesta, le cobran, tiene que pagar. Yo no sé si 200, 300 dólares para eso, ¿verdad? Pero ese es el que yo recomendaría. Y el video que ustedes lograron restaurar, ¿verdad? ¿No había alguna forma de verlo? ¿O de Claro, ese sí está en YouTube, claro, ese está en YouTube. ¿Y cómo se llama ese, profe? Bueno, ahorita voy a tratar de ubicarlo, ¿ok? Y les pongo el link, ¿verdad? Voy a tratar de ubicarlo. La verdad es que pues puede estar ahí andar medio perdido entre el montón de videos, porque eso lo habíamos colgado hace mucho tiempo. Se llama Viaje a la Tierra de Boruca. Ya aquí está. Voy a
a compartirles el link, ¿les parece? No tiene audio. No tiene audio. Entonces, 26 minutos son, profe. sí, ahí se lo puse ya en el chat. No tiene audio. Ese es la primera grabación de la fiesta de los Diablitos de Boruca. Puedo darle compartir tal vez la pantalla. A ver. Ujú. Bueno, no sé si lo están viendo ahí. Don Miguel Salguero en la década de los 60, iba viajando bueno, él siempre fue muy viajero por el país. Grababa, hacía para la Caja Costarricense de Seguro Social documentales. Y un fin de año se fue para Boruca. Un fin de año se fue para allá y grabó estas imágenes en una, ¿cómo es que se llama? En, en una cámara de 16 milímetros. Luego él perdió la grabación y yo no sé cómo apareció en Turrialba. Y yo y un compañero la rescatamos y se restauró. Pero hay partes muy bonitas. Pero claro, al audio se perdió. Él grababa con una grabadora, valga la redundancia, con una grabadora de aquellas. Es que en los años 60 no había grabadoras, eran unas cintas. Y esa cinta se clochó, se perdió y se dañó. Entonces, sí, es lamentable todo. Pero por lo menos quedó la imagen. Ve, ahí está tejiendo el tejido tradicional, la señora que hablaba yo, que se conservan los tejidos tradicionales, con el telar, ¿verdad? Ese famoso telar indígena, ¿verdad? Que vemos tanto en las imágenes mayas, la diosa Ixchel tejiendo, ¿verdad? Hay las famosas diosa Ixchel maya tejiéndose. Profesor, viera que en aquella época, en la Facultad de Arquitectura, se daban clases con ese tipo de telares. Venían las señoras indígenas desde allá a dar clases. Sí, en la Universidad de Costa Rica. Ay, qué maravilla, me parece Sí. excelente. Viera que sí, se daban clases y de todo, entonces se iba traspasando la cultura, ¿verdad? De ese tipo de telares y de todo. Inclusive yo tengo una manta hecha por ellos. Ah, qué En maravilla. ese tipo de telar. Ajá, sí. Sí, no, eso se conserva bastante bien, me parece. Las señoras todavía Todavía hacen tejen. telares y hacen los Sí. tejidos. Y los pigmentos Ajá, con el caracol y son de todas las. tradicionales. Sí, Pigmentos todo tradicionales, el tradicional. caracol, Sí. por ejemplo. Ajá, sí, sí. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario, acotación, queja. Yo más que una pregunta quería agregar a esto, algo que usted llegó y resaltó y me pareció muy interesante, profe, que es el hecho de cómo una cultura, cómo un pueblo indígena puede llegar a perder o a culturarse de algún cierto punto, conforme se va adaptando a la sociedad. Y en este caso lo podemos ver, ¿verdad? Con los bucas y el sector turístico, ¿verdad? Yo, al menos que estoy estudiando turismo ecológico, es algo que me llama mucho la atención del hecho de que como muchas de las actividades que a pesar de ser cotidianas para ellos en su momento, poco a poco se van transformando al hecho de, por ejemplo, en este caso, las máscaras que ya no son lo mismo, sino que llegan a ser parte de un show. Y aquí también me gustaría resaltar un documental que es bastante interesante, si en algún momento tienen oportunidad de ver, lo que se llama Cannibal Tours, que este documental habla un poco sobre una tribu indígena en Nueva Guinea, ¿verdad? Y en donde cómo el turismo llega a influenciar de forma drástica, ¿verdad? En un pueblo, a tal punto de que muchas de sus actividades son solamente para ganarse unos dólares más. Entonces, se lo recomiendo. Se llama Cannibal Tours. Sí.
Sí, en efecto, digamos, algunos teóricos plantean que este proceso es en alguna medida una desnaturalización o una alienación, no sé cómo. Es decir, es que son términos un poco fuertes, ¿verdad? Porque dejar de ser uno, la cosa es que se influencia, el turismo viene a influenciar, digamos, fuertemente a los pueblos que tratan de acomodarse al gusto del turista. Eso es. El problema, el problema no está en el turismo como tal. El problema está en que normalmente la gente busca acomodarse al gusto del turista. No sé si me explico. Y eso no solo en Costa Rica, eso como usted dice, a lo largo y ancho del planeta es algo que ha sucedido. Es algo que ha sucedido y muchos pueblos lo han sufrido, desgraciadamente. Desgraciadamente muchos pueblos lo sufren, ¿verdad? Los que han viajado allá, a Guatemala, con los mayas, o a Yucatán, México, ahí están los mayas también, han visto que este fenómeno del que estoy hablando, por supuesto, es decir, también ahí se da. Es algo que se da en todo el planeta, ¿no? Prácticamente. Y alguna gente dice, bueno, en fin, tiene su parte buena porque por lo menos no se mueren de hambre, pero también tiene la otra parte cuestionable, que es que entonces hay un cambio, pero ese cambio no es motivado por razones que vienen desde dentro, sino por razones que vienen desde fuera. De hecho, para agregar algo ahí, resaltando una palabra que usted dijo, cambio. De hecho, una de las cosas que nosotros hemos estado hablando un poco acerca de esto es que es muy complicado diferenciar qué tanto es un cambio directamente dentro de la cultura y qué tanto es una pérdida de la misma. Entonces es algo que, según lo que hemos analizado un poco, ¿verdad? Es muy complicado identificar y de ver realmente el impacto que llega a tener, si es un cambio o si es realmente una pérdida. Sí, o sea, en cierto sentido, digamos, es problemático. Para mí como lingüista es más fácil. O sea, porque ya, si usted deja de hablar la lengua y la lengua se muere, eso es una pérdida para mí, irremediablemente. O sea, no puedo calificarlo de otra manera. O sea, la lengua estaba y ya no está. Y la lengua es como el alma de la cultura, ¿verdad? Pero claro, la cultura también se compone de otros elementos que son micros, pequeñitos, y todo pueblo cambia. No hay pueblos estáticos. Y los indígenas tampoco. Hay una mala idea que creer que los indígenas son indígenas de museo y que deberían estar así como en una vitrina. No, todo pueblo cambia y todo pueblo se mueve, ¿verdad? Irremediablemente. Irremediablemente todo pueblo cambia y se mueve. Pero aquí la pregunta, digamos, es, bueno, ¿qué tanto es una pérdida o qué tanto es, qué sé yo, o un mero cambio, ¿verdad? Habría que, ahí sí es una discusión que incluso a nivel nuestro podemos hacerlo, ¿verdad? Porque nosotros hemos, pues, cambiado y hay muchas costumbres que tenían nuestros abuelos que ya nosotros no las tenemos, ¿verdad? Y bueno, pues por ahí va un poco, pero sí es problemático cuando uno trabaja, digamos, a nivel micro. Pero en el caso de la lengua, digamos, ahí sí no hay la menor duda, porque la lengua es, como digo, si la lengua se deja de hablar, sencillamente para mí no hay la menor duda de que eso es una pérdida y es una gran pérdida porque perdemos diversidad lingüística, ¿verdad? Así como la gente habla de la biodiversidad, ¿verdad? Y que el planeta está perdiendo biodiversidad porque las especies están acabando, deberíamos también hablar de la lingüodiversidad, hablar de la diversidad lingüística y que no deberíamos permitir que esto sea. Yo es que aquí no me he querido meter a hablar de la gramática, el boruca, esas cosas, porque eso sí ya es más tremendamente aburrido. Pero hay cosas que tienen estas lenguas que son interesantísimas para nosotros y que son parte de la riqueza, no solo de toda la humanidad, ¿verdad? Parte de la riqueza de toda la humanidad. No sé si por ahí contesto. No, profe, más bien muchas gracias. Era como también como
para resaltar esos puntos que me parecían interesantes. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay más, pues entonces vamos a ir cerrando aquí.